K. 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 Un juez federal ha ordenado a los funcionarios del condado que retiren una estatua de los 10 mandamientos del Palacio de Justicia del condado. Como nos dice Whitney Ray de nuestra oficina de capital exclusiva, los funcionarios tienen menos de un mes para encontrar una nueva ubicación para los mandamientos. 1.800 personas llaman hogar a Cross City, Florida. Hay más iglesias en la ciudad que estaciones de servicio, y en la entrada del juzgado del condado de Dixie están grabados en piedra los 10 mandamientos. Es nuestra religión, es nuestro señor Darcy Patterson dice que los mandamientos pertenecen al juzgado, pero un juez federal no está de acuerdo. El juez dictaminó la semana pasada que los mandamientos tenían que anularse porque violaban la separación de la iglesia y el Estado, establecida en la Constitución de los EU. No tiene nada que ver con la Palacio de Justicia. Es nuestro Dios, nuestro creador. Los residentes del condado de Dixie están furiosos porque van a derribarlo. Todos deberíamos elegirlo. Juez federal, él no viene aquí todos los días y ve esto. Sabes que debería quedarse, no duele cualquier cosa. La batalla judicial para retirar la estatua comenzó en 2007 después de que la ACLU presentó una demanda. Esta estatua es en realidad propiedad de un ciudadano privado. Ese es el caso que el condado de Dixie presentó en la corte. También colocaron una placa que dice los puntos de vista y las opiniones expresadas en esta área. No son necesariamente las opiniones del condado, pero no fue suficiente para apaciguar al juez. Ahora los funcionarios del condado tienen hasta el 14 de agosto para deshacerse de los residentes de toda la vida del condado de Dixie de la estatua. Richard y Cissy Elton están tristes de ver que se vaya. Si la gente no quiere para mirar, no quieren verlo allí, voltear la cabeza, no mirarlo, entrar por la puerta de atrás, entrar por la puerta de atrás. Los residentes le piden al propietario que coloque los mandamientos en una propiedad privada lo más cerca posible del juzgado en el condado de Dixie. Whitney Redada, canal de noticias WPTV. 5. El enorme monumento de los 10 mandamientos que ha estado fuera de la escuela pública de Pensilvania durante 60 años ahora está siendo removido. ¿Y el motivo? Una queja de un ateo a una madre que presentó una demanda federal. El presentador de Fox News Radio, Todd Starnes, está en vivo para nosotros en DC con su opinión sobre la controversia en su comentario de 1 minuto. Buenos días, Todd. Buenos días, chicos. Sí, los 10 mandamientos están recibiendo el impulso de una escuela secundaria cerca de Pittsburgh. El nuevo distrito escolar de Kensington Arnold tiene 30 días. Retirar el monumento gigante del jardín delantero de Valley School. Todo es parte del acuerdo en una demanda federal presentada por un ateo agraviado. Le dice al periódico local que el monumento fue una violación de la Constitución. También dijo que los mandamientos eran ofensivos. Y una placa de bronce con los 10 mandamientos ya no está a la vista en el Palacio de Justicia del Condado de St. Louis en Hibbing. La administración de la propiedad retiró la placa bajo la dirección de la administración del condado el lunes. Una portavoz del condado dice que los funcionarios consultaron con la oficina del fiscal del condado, que recomendó eliminar los 10 mandamientos en base a decisiones judiciales anteriores. La Fundación Freedom From Religion, con sede en Wisconsin, planteó preguntas sobre la placa que había estado en el juzgado durante décadas. Soy Juan Etienne reportando para rjbroadcasting.com. Los escritores de Christian Post están muy molestos porque un juez federal designado por Ronald Reagan falló a favor de Wiccans en un caso relacionado con la exhibición de los 10 mandamientos en el ayuntamiento de Bloomfield, Nuevo México. Ahora Jane Felix de Wickman y Buford Kuhn de la Orden del Caldero del Sabio se sintió ofendido por el monumento, contactó a la ACLU y les pidió que lo quitaran ahora Wiccans. La columna que es que son malvadas, está bien, se enojan mucho cuando las llamas brujas.
Mira ahora, es por eso que las publicaciones cristianas están molestas, piensan que el juez falló a favor de las brujas, pero no, solo son Wiccans, están a favor de la libertad de religión, ¿verdad? Eso es lo que están a favor y nosotros. No debe tener una entidad gubernamental o ya sabes, incluso un edificio relacionado con nuestro gobierno. Promover una religión en particular sobre otra, esto es cristiano. ¿Sabes? Conjunto de mandamientos no está bien, bueno, también es hebreo, no olvidemos eso, lo siento. Pero Alexandra Smith, directora legal y abogada de la ACLU de Nuevo México, dijo esto: nuestros clientes que no son cristianos discreparon con esto y los hizo sentir alienados de su comunidad. Uno de los mandamientos es: no pondrás a Dios delante de mí. Esto claramente no es un documento histórico, pero de hecho es una doctrina religiosa. Parece que también se olvidó de los hebreos, solo mencionó a los cristianos, pero creo que tu punto es bueno. Creo que es solo porque sabes que la mayoría de las personas en los EU que son religiosas son cristianas y esa es la religión predominante que le dieron a Moisés. No lo hagamos, olvide que hay en el Éxodo, pero eso no viene al caso. Aparentemente, el juez de distrito de EU James A. Parker, cuando dictaminó, dijo esto en vista de las circunstancias que rodean el contexto, la historia y el propósito del monumento de los 10 mandamientos. Está claro que la ciudad de Bloomfield ha violado el establecimiento. Leyes porque su conducta al autorizar la exhibición continua del monumento en propiedad de la ciudad ha tenido el efecto primario o principal de respaldar la religión, y eso está bien porque los otros monumentos en su propiedad son la declaración de independencia en varios documentos gubernamentales y no documentos asociados con religiones, y así ganaron el post-cristiano. Está fuera de su mente porque Wiccans 1 es y está eliminando los 10 mandamientos de la pantalla. Muy bien, de verdad, vamos a empezar. Para mí está claro que todo lo que vemos que sucede en esta nación en este momento, y, de hecho, se ha estado construyendo durante algún tiempo, no se puede definir de otra manera que estamos en una guerra total. Hay una guerra total, la oscuridad se está apoderando de esta tierra y se ha levantado contra la luz. Quiere eliminar la luz. Nosotros tenemos el caos y la anarquía saliendo con venganza para ir en contra de la ley de Dios. Esto es lo que está sucediendo en este momento y estoy pensando, ¿sabes? Solo recuerdo las palabras de Pablo a los Efesios. Dice que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad y los gobernadores de las tinieblas de este siglo malo. Estamos literalmente en medio de la guerra en este momento. Es tan caliente como tan intenso como podría ser. Y debido a esto, debido a lo que vemos que sucede en este momento, vamos a comenzar una nueva serie sobre los 10 mandamientos y solo les diré que ha habido momentos en que el Señor el Espíritu me ha movido a hacer cosas, que me ha movido a enseñar sobre ciertas cosas en ciertos momentos, y cuando sabes que toma un tiempo, seré honesto, soy un poco testarudo, toma muchos años, solo soy ahora descubriendo que es realmente la mejor idea, escuchar siempre al Espíritu. Y yo admito mis fracasos y faltas. Pero cuando el Espíritu se mueve sobre mí como se ha movido sobre mí para ir en esta dirección, no es a donde quería ir. De hecho, tenía planeado algo completamente diferente. Y yo estaba emocionado por eso. Y se supone que no debo ir allí, aquí es donde se supone que debemos ir. Sabes que hay una profecía y en Isaías habla de preparar el camino del Señor, enderezar sus caminos. Estamos en esa coyuntura ahora mismo, donde el espíritu literal Elías tiene que salir, donde los profetas tienen que salir, los cuales tenemos verdaderos beneficios que están registrados en las Escrituras, que son inspirados por el Espíritu Santo, necesitan que se les permita hablar hoy, y entonces nosotros, voy a comenzar esta nueva serie. Permítanme presentar este mensaje antes de entrar en él.
Esto es solo una introducción. Ni siquiera vamos a llegar a los mandamientos en sí mismos, que, ya sabes, creo que cuando hablé con mi esposa esta semana sobre eso, puso los ojos en blanco. Pero no sorprendido. Pero hoy busco una cosa. Quiero, para traer a la mesa un poco de conciencia. Quiero poner sobre la mesa algo de perspectiva para que puedan apreciar la magnitud de lo que estamos a punto de emprender. Va a ser instrumental. Y así dicho esto, permítanme comenzar con la siguiente declaración. Diré esto, los 10 mandamientos sin lugar a dudas, esto no es una exageración, es indiscutiblemente el documento legal más importante del conjunto legal de principios que el mundo jamás haya conocido. Punto. Esa es una declaración audaz. No hay otro documento en la historia que haya logrado y hecho lo que ella ha hecho. No hay otro documento logrado que lo haya hecho tan bien. Influenciado hombres. Y ya sea que esté hablando con ciudades, estados y países por el bien mayor, nada ha tenido el impacto que ha tenido este documento y eso es realmente algo y pienso en los Proverbios 14, así que en los Proverbios 14 se nos dice que la justicia exalta a una nación, pero el pecado es afrenta para cualquier pueblo. Rectitud exultante. ¿Y qué significa eso? Quiere decir cuando un pueblo, cuando una sociedad, cuando un estado, cuando un país abraza la rectitud, cuando la exaltan, cuando promueven la rectitud entre ellos, que pasa bendición. Las puertas del cielo están abiertas en el favor de Dios viene sobre ellos, la protección de Dios viene sobre ellos, la sabiduría y el entendimiento de Dios viene sobre ellos. Y es interesante que simplemente lleves un paso más allá que es la justicia, si la justicia exalta lo que es la justicia y se nos dice en las Escrituras que alguien 19:1-72 todos tus mandamientos son justicia. Todos ellos. Tus mandamientos son justicia y cuando tienes pueblos y sociedades, tienes naciones. Tienen padres, tienen madres y en sus propias casas se aferran a los mandamientos. El Señor te levantará, el Señor te honrará, el Señor te bendecirá por eso, amén. Eso es una realidad, sabes, un ejemplo perfecto de lo que estoy hablando es América. Ya sabes, miro a Estados Unidos. Somos la nación más grande que algunos consideran. Y nosotros, ya sabes, demostrado esto. Algunos tienen un cónyuge, es la nación más grande que jamás haya existido, ahora sabemos que obviamente Israel lo es. Pero el poderío militar, el poder, la bomba, la pura bendición, las riquezas superan a las de Roma. Es un pensamiento increíble. ¿Cómo llegamos aquí? Mira, te diré que es porque lo creas o no, alguna vez fuimos una nación que valoraba, que apreciaba, que honraba, que favorecía, que exaltaba, que promovía los 10 mandamientos. Éramos. Quiero comenzar hoy dándote un poco de evidencia de eso y quiero abrirme con el caballero. Con el nombre de Noah Webster y un autor prolífico, un escritor político, es considerado el padre de la erudición y la educación estadounidenses. Me refiero a un erudito. Ahora esto nos lleva de vuelta a los 1700. Este tipo estaba vivo durante la Revolución. Y entonces quieres tener una buena idea de dónde estaba América. ¿Sabes cuál era la mentalidad de los hombres influyentes como Webster? Mira esto. Esto es lo que dice. Dice que la educación es inútil sin la Biblia. Note que no es ningún otro documento de ninguna otra religión. Es inútil sin la Biblia. La Biblia era el libro de texto básico de América en todos los campos, lo que significa que en toda la academia la base de la academia era la palabra del Dios viviente, la palabra de Dios contenida en la Biblia ha provisto todas las reglas necesarias para dirigir nuestra conducta. Piénsalo. Quiero decir que estamos entrando en una historia estadounidense, esto es americano en los siglos XVII y XVIII, así es como pensaron, dijeron, estas son las reglas que debemos ser, debemos someternos a ellas, debemos ser gobernados por ellos, necesitamos ser educados por ellos, porque hicieron esto en ese entonces. Porque entendieron los Proverbios 14, esto nos exaltará. Obtendremos bendiciones por hacer estas cosas. Ellos lo creyeron.
Creyeron en la palabra. Quiero construir sobre esto, quiero presentarles la historia de Joseph. Este tipo tuvo un tremendo impacto en la formación de la jurisprudencia estadounidense. Es conocido por presentar opiniones famosas, como el caso de la amistad, que creo que no necesita una presentación. Quiero decir, este tipo ha dejado una huella dramática en la sociedad estadounidense en el ámbito legal. Su padre estuvo involucrado en el Boston Tea Party. Quiero decir, esto es americana, como yo lo llamaría. Bueno, también es conocido por ser cofundador de la Facultad de Derecho de Harvard. ¿Y entonces quieres hablar de un tipo que deja su huella en la historia? Theo funda la Facultad de Derecho de Harvard con otro caballero, curiosamente, llamado Simon Greenleaf. Él era judío. Y Simon Greenleaf, fascinante historia. Quiero decir, y solo diré que esto significa que comienzas a mirar hacia atrás en la historia, comienzas a mirar a todos estos tipos que ayudaron a dar forma y desarrollar este país. Sus historias son alucinantes. La historia de Simon Greenleaf fue tal como que él era un escéptico de la resurrección de Jesús. No es común entre los judíos, ¿verdad? Era un escéptico. Y 3 de nosotros, los estudiantes, lo desafiamos y dijimos, ¿por qué no aplicas estos principios, los tratados de la ley de evidencia que él conoce hoy? Quiero decir que tuvo un impacto masivo en el procedimiento legal. Y le dijeron al profesor Luz Verde, le dijeron, ¿por qué no aplicas tus propios principios que has creado a los evangelios de? Y lo que Simon Greenleaf también lo hace, y lo que termina sucediendo, para resumir, termina confesando que la resurrección es legítima, interroga a los testigos y el evangelio y dice que esto es real, la resurrección es real, entrega su vida al Señor y es interesante. Luego escribe otro libro llamado El Testimonio de los Evangelistas. Increíblemente todavía podría comprar el libro hoy. Bueno, este es el tipo Simon Greenfield, es el tipo con el que Joseph Storico fundó la Facultad de Derecho de Harvard. Bueno, hay algunas palabras que quiero que sepas con respecto a lo que dijo Joseph y déjame decir que esto es solo para ponerlo en contexto. Este tipo obviamente es conocido por desarrollar la jurisprudencia estadounidense. Este tipo se sentó en la Corte Suprema durante 3 décadas. Quiero decir, si vas a regresar, si vas a querer obtener una buena parte de la historia que se remonta a los años 18 y como pensamos que este es un lugar increíble para comenzar y cómo los jueces de la Corte Suprema interpretaron la ley en relación con el Biblia, en relación con el cristianismo. Esto es lo que leemos. Apenas creo que el cristianismo sea necesario para el sostenimiento de la sociedad civil. En otras palabras, está diciendo que tener una sociedad civil cristiana no es una opción. Necesitas este libro de texto. Necesitas los mandamientos. Necesitas su sabiduría. Uno de los hermosos alardes de nuestra jurisprudencia municipal es que el cristianismo es parte del derecho consuetudinario. Deja que eso se hunda. El juez de la Corte Suprema literalmente cantando. Está entretejido. Quiero decir que solo eso te dice que este libro es la realidad de este libro, los mandamientos. Es parte de nuestra identidad, parte de nuestro patrimonio. Y luego dice esto. Nunca ha habido un periodo en el que la ley común no reconociera al cristianismo como fundamento. La base misma. Permítanme avanzar en sus comentarios sobre la Constitución, que pueden consultar en línea. Puedes. Yo animaría. Es una de las mejores lecturas históricas en las que vas a profundizar. Él dice esto. De hecho, cada colonia americana, desde su fundación hasta la Revolución, todas las colonias americanas, fundación hasta la Revolución, con la excepción de Rhode Island, si de hecho ese estado siendo una excepción hizo abiertamente por el curso completo de sus leyes e instituciones apoyar y sostener y alguna forma de la religión cristiana. Y para que sepas, es casi divertido si el tema no fuera tan serio. Es absolutamente divertido escuchar a la gente hablar sobre la separación de la Iglesia y el Estado y cómo interpretan eso y cómo se supone que el Estado no debe apoyarse o promover, como acabas de escuchar en los vídeos, no se supone que debe promover una religión sobre otra. Esa no es nuestra historia en absoluto. En absoluto, porque solo leemos y apoyamos y sostenemos de alguna forma la religión cristiana, no otras religiones.
y casi invariablemente dio una sanción peculiar a algunas de sus doctrinas fundamentales y así ha continuado siendo así en algunos de los estados hasta el presente periodo sin la menor sospecha de que fuera contra los principios de derecho público o libertad republicana. En otras palabras, lo que está diciendo es que este cristianismo no es la antítesis de la libertad y la libertad es la fuente. Es la fuente y no hubo debate al respecto, no hubo conflicto entre la ley y la palabra. Porque están entrelazados. Así es como cantan. Massachusetts, mientras se promulgó en su importancia y necesidad de la Declaración de Derechos, apoyo público de la religión y la adoración de Dios. El lenguaje de esa Declaración de Derechos es notable por su afirmación directa del deber del gobierno de apoyar el cristianismo y las razones para ello. Y esta es una declaración oficial. Tienes que pensar en esto. El juez de la Corte Suprema, Joseph Story, afirma que se estaba promoviendo el cristianismo. No cualquier otra religión. ¿Pero el cristianismo? Déjame llevar esto un paso más allá. Voy a presentarles a otro juez de la Corte Suprema. David Brewer, que es una historia interesante igual de brillante que la historia de Joseph, en realidad proviene de padres que eran misioneros, ni siquiera nació en los Estados Unidos, nació en Smyrne, la Smyrne real que se menciona en el libro de la Revelación, ¿verdad? La segunda iglesia de las 7 iglesias mencionadas. Bueno, este tipo ha emitido algunas opiniones históricas. También se sentó en la Corte Suprema durante más de 2 décadas. Y mira esta opinión sobre este caso, la Iglesia de la Santísima Trinidad versus los Estados Unidos. Voy a compartir algunos comentarios con ustedes del profesor Rani y esto es lo que dijo la Iglesia de la Santísima Trinidad versus Estados Unidos 143 EU 457 y esto es 1892. Estamos casi en 1900, vamos a eso hundirse en que involucra la aplicación de la ley federal que prohíbe la importación de trabajadores extranjeros contratados. En otras palabras, hay leyes en los libros que prohíben contratar trabajadores extranjeros y que todo el concepto es realmente barato. Ya sabes, muy barato allí. Había leyes en los libros para eso. Se destaca por la justicia David Brewer, declarando que los Estados Unidos es una nación cristiana. Esto es hasta 1892, juez de la Corte Suprema y una capacidad oficial dando una opinión sobre un caso que fue llevado a la Corte Suprema. En realidad dice que los Estados Unidos es una nación cristiana. ¿Dónde está esa charla ahora? Por los jueces de la Corte Suprema, ¿dónde está este tipo de entendimiento ahora? Continuamos. Brewer agregó que una legislatura que representa a un pueblo religioso ciertamente no tomaría medidas contra la religión ahora que creen que el trasfondo del caso fue que la Iglesia de la Santísima Trinidad fue y se fue. Y contrataron a un sacerdote anglicano de Inglaterra. Quiero decir que querían que trabajara y sirviera como ministro, sin embargo, la ley en los libros había tenido algo que sabes, aquí es donde obtienes la letra de la ley versus cuál es la intención de la ley. Y esta es la profundidad que David está descubriendo. Él es como la ley que se estableció para proteger de entrar en esto. Usted sabe, la ley federal que prohíbe la importación de trabajadores extranjeros contratados. Esto no estaba destinado a esta solicitud de la Iglesia sale y contrata a un sacerdote anglicano de Inglaterra. Simplemente no está destinado a eso y esta declaración es enorme, que el legislador que representa a las personas religiosas ahora me dice en 1892. Este juez de la Corte Suprema miró y reconoció que el objetivo de nuestros legisladores era trabajar en nombre de las personas religiosas y cuando dice religioso no se refiere a todas las religiones, se refiere a un cristianismo. Esto es lo que vio. Entonces seguimos adelante. Proporcionó una descripción general de las referencias a Dios en documentos oficiales de EU. Historia, comenzando con la comisión a Cristóbal Colón, y continuando a través de la Carta Colonial, las constituciones estatales y los juramentos y oficios.
En otras palabras, cervecería. Mientras está dando esta opinión, retrocede y de hecho presenta una montaña de evidencia para apoyarla. Lo que hoy se llamaría una declaración absolutamente insana y radical de que Estados Unidos es una nación cristiana. Él regresa y muestra toda esta evidencia para respaldar cada paso del camino. Solo mira. Es su prueba. Hay una prueba real. Luego continúa y dice que está recurriendo a la Constitución, ofreció la primera enmienda y aceptó la disposición de los domingos en el artículo 1 como evidencia de la importancia de la religión. Nuevamente el cristianismo en los Estados Unidos simplemente sigue construyendo y construyendo. También encontró a lo largo de la vida americana. Veamos cómo vive la gente, desde sus leyes hasta sus negocios, costumbres y multitudes de iglesias, organizaciones caritativas y asociaciones misioneras. Más pruebas de que esta es una nación cristiana. Esa es una idea increíble si quieres tener una perspectiva de cómo solía funcionar nuestra sociedad. Deja toda esta historia. Esta es la historia real. Deja que se hunda. Voy a llevar esto un paso más allá. Y quiero presentarles al segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams. Ahora esto se remonta a principios del siglo XVIII. Una de mis citas favoritas de cualquier presidente es la que estoy a punto de mostrarles. Mira la perspicacia y la sabiduría que poseía este hombre. Él dice esto: insistiré en que los hebreos han contribuido más a los hombres civilizados que cualquier otra nación. Si fuera ateo y creyera en el destino ciego y eterno, aún debería creer que el destino ordenó a los judíos que fueran el instrumento más esencial para civilizar a las naciones. ¿De qué está hablando? ¿De dónde está sacando esto? ¿En qué contexto está haciendo esta declaración? ¿Sabes a qué se refería? Se está refiriendo a lo que se le dio al pueblo judío. Y empezar y volver al monte Sinaí. Volver al monte Sinaí les dieron los 10 mandamientos y les dieron el libro de la ley. Se les dio sabiduría y bajo y entendimiento, que cuando lees en Deuteronomio lo que se nos dice es que el Señor los separó de todas las naciones, Él los exaltó. Ese júbilo era por lo que Dios les había dado. Él le había dado un conjunto especial de leyes por las que debían vivir y que ninguna otra nación tenía. ¿Entiendes que algo de esto es lo que John Adams reconoció? Y luego vas al final de Mateo 28 y obtienes la gran comisión, como Yeshua comisiona a sus apóstoles judíos a salir y proclamar el Evangelio bautizando a los hombres y el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y luego dice esto: enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Te he mandado a ver. Esto es lo que él entendió, esto es lo que él sabía. Es por eso que está haciendo una declaración tan radical. Continúa y dice que son la nación más gloriosa que jamás habitó la tierra. Los romanos y su imperio no eran más que una burbuja en comparación con los judíos. Le han dado religión a las 3/4 partes del mundo. Y han influido en los asuntos de la humanidad más y más felizmente que cualquier otra nación, antigua o moderna. Sí, es cierto. En otras palabras, escúchame. Quieres la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad, y tienes que ir y conseguir lo que los judíos consiguieron. Tienes que recibir el Evangelio. Tienes que entender estos mandamientos que le fueron dados al pueblo judío. La justicia exaltará a una nación. Estamos muy lejos de casa. No estamos cerca. Escuchar a la gente hablar como los hombres que acabo de compartir con ustedes, y esto es solo un microcosmos y podríamos analizar esto durante un mes. Podríamos seguir este camino durante meses. No estamos ahora hoy, sí. Podemos admitir fácilmente que no somos una nación cristiana, pero no se equivoquen, donde estábamos, donde estaban nuestras raíces y porque esta nación fue bendecida, todo se remonta a nuestra reverencia a los 10 grandes. A nuestra reverencia por la palabra de Dios, a nuestra confesión que Jesús es el Mesías, que su salvación, que hay perdón, hay misericordia con Él. Esa es nuestra herencia de bendición en esta nación. Y eso no se puede discutir. Quiero compartir una cita contigo, y no voy a decirte quién es todavía.
Mira lo que piensas acerca de esto, presta mucha atención a lo que se dice: llegará el día en que me opondré a estos 10 mandamientos, las tablas de una nueva ley, y la historia reconocerá nuestro movimiento como la gran batalla por la liberación de las humanidades, es decir, estamos siendo oprimidos, una liberación de la maldición del monte Sinaí. Esto es lo que estamos luchando contra: el espíritu masoquista del autotormento, la maldición de la llamada moral, idolatrado para proteger el trigo de los fuertes, contra los llamados 10 mandamientos. Contra ellos estamos luchando. Ver a esta persona en el enemigo son los 10 mandamientos. ¿Quién hizo esta declaración? Adolf Hitler. ¿Entiendes que este era el enemigo público número 1? Lo que ardía en el corazón de Hitler era el odio por los 10. Déjame hacerte una pregunta. ¿Entiendes? ¿Estás viendo lo que yo estoy viendo? ¿Entiendes el poder que hay en los 10 mandamientos? La amenaza que eso representa para el reino de Satanás, al espíritu del anticristo. Yo lo entiendo. Reconoció que hay un gran poder. Era una amenaza para él. Odiaba que el espíritu del anticristo sea el espíritu que va en contra de los 10 mandamientos. Entiende algo: cada vez que veas, ya sean viccanos o satanistas o la ACLU o lo que sea, mientras salen y quieren que todos los mandamientos del Dios viviente, los 10 mandamientos, sean arrancados de un lugar público que es el espíritu del anticristo. Es la definición misma. Esta es la obra del mal, es absolutamente demoníaco, pero sepa esto: los mandamientos son tan poderosos que es lo que es. Hebreos 4:12 dice su palabra: la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de 2 filos, perforando la división de únicamente espíritu, coyunturas y tuétanos. Es un discernidor de los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Te prepara para la guerra, te protege contra el engaño. Y Satanás no puede tener eso. El anticristo quiere tener su peso en tu vida, tiene que arrancar eso. Tiene que deshacerse de los que no se te puede ver detenidos mandamientos. Hitler continúa, dice que estos son los 10 mandamientos, han perdido su validez, la conciencia es un invento judío, es una mancha como la circuncisión. Los 10 mandamientos se han perdido, ya sabes, siempre me ha fascinado cómo Hitler correlaciona directamente la conciencia con los 10 mandamientos. Esto es lo que dice: deja que se hunda. Correlación directa. Es asombroso. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos tienen el poder de hablar a tu corazón y de transformar tu vida. Hay poder, se nos dice en Primeros Reyes, ¿verdad? Capítulo 8, donde está la palabra del rey, hay poder. ¿Dónde está esa palabra? No se desconcierten porque están tratando de eliminar los 10 mandamientos para que no tengamos estos. No es simplemente un monumento. Esto no es simplemente libertad de expresión. Y Dios mío, va mucho más allá de eso. Esto es la guerra. En la oscuridad no quiere que se vea la luz, la oscuridad no quiere que se escuche la luz. Y aún más aterrador que todo eso, lo que más me preocupa es esta declaración: los 10 mandamientos han perdido su vigencia. Esa es la misma narrativa que se ha infiltrado en las iglesias. No puedes pensar en eso. La narrativa misma que se está infiltrando en esta iglesia está en esta generación es que no tenemos que hacerlo. No tenemos que guardar los mandamientos. Permítanme compartir con ustedes algunas capturas de pantalla de que estos son cristianos, eso sí. Y la pregunta aquí del primero es: ¿cuál de los 10 mandamientos está desactualizado? ¿Ok? La respuesta a los 10 mandamientos quedó obsoleta cuando Jesús nos dio los 2 mandamientos mayores y cuando murió en la cruz. Esto se debe a que ya no hay ninguna expiación por la transgresión de los 10. Esto se detuvo cuando terminaron los sacrificios de animales. Jesús se convirtió en la expiación por los 2 que nos dio, el cual cumple toda la ley y los profetas. Veo que los 10 mandamientos han perdido su vigencia. Ahora esto es alucinante, esto es honestamente es gimnasia mental que tengo que jugar solo para entender lo que está tratando de transmitir, pero esencialmente lo que está transmitiendo esto que entiendes lo que está diciendo que el sacrificio de animales es expiado por los pecados que fueron cometidos y cuando los 10 mandamientos fueron quebrantados. Oh, está bien, pero cuando Jesús entró en escena,
Enseñó 2 mandamientos y es por esos 2 mandamientos que murió y porque no hay más sacrificios de animales, por lo tanto, no hay más expiación por los 10. Ciertamente no pueden aplicarnos a nosotros, solo hay una expiación para los 2 mandamientos. Quiero decir, ¿ves la locura aquí? ¿Ves la confusión que el enemigo está causando? Déjame hacer clic en otra. Aquí hay otra captura de pantalla. Tienes que amar. Estos 10 mandamientos son el antiguo pacto que fue abolido en la cruz y no te encanta su pequeña ilustración aquí. La falsa doctrina golpea el tapete. La lógica es irrefutable. 3 puntos de análisis. Aquí es muy simple. Los 10 mandamientos son el antiguo pacto. Número 2. El antiguo pacto fue abolido. Número 3. Los 10 mandamientos están ahí para abolidos. Es una simple deducción. Dije Hitler. Este es un discurso hitleriano y seamos claros, el espíritu del anticristo se movió a través de Hitler. Es posible que desee prestar atención a algunas de las cosas que dijo, especialmente con respecto a los 10 mandamientos y cómo está obsesionado con asegurarse de que sean destruidos. Y sin embargo esto está en la iglesia. Déjame dar un paso más. Aquí tienes 242 iglesias comunitarias en otra captura de pantalla de su sitio web. Los 10 mandamientos están obsoletos. Y luego leemos esto es solo algo de lo que se escribió. Esto es lo que dicen los escritores del Nuevo Testamento acerca de la ley de Moisés, que incluye los 10 mandamientos. Atención especial a los 10. Al llamar a este pacto sabía que había hecho obsoleto al primero, y lo que hace obsoleto en el envejecimiento pronto desaparecerá. Él tenía 8:13. Gracias, Señor, por hacerme recorrer el libro de Hebreos. Porque esto es, ¿entiendes lo importante que es? Una de las cosas que mencioné en esa serie, y que es tan imperativa, es que el problema con la iglesia de hoy es que no entienden la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, lo que se ha quedado y lo que se ha ido. No entienden qué es el nuevo pacto en sí mismo, y mucho menos saber qué es el antiguo pacto y las diferencias. No entienden. ¿Sabes lo que hace el diablo? Se está aprovechando de esta situación. Se está aprovechando de esta situación. Y luego, por supuesto, tenemos una especie de devenir bastante notorio por aquí. Andy Stanley. ¿Por qué los cristianos quieren publicar los 10 mandamientos y no el sermón de la montaña? Como si fueran personas, el sermón de la montaña es un mensaje completamente diferente a los 10 mandamientos. A eso se alude aquí. Escúchame. ¿Alguna vez has leído el sermón de la montaña? Como si ni siquiera pudieras inventar esto. Yeshua en realidad nos enseñó que extrae de los 10 mandamientos. Los está citando. Es increíble. Es la exégesis más grande. Es la discordia más grande sobre la ley que encontrarás en cualquier parte de las escrituras. Es la enseñanza de Yeshua y el sermón sobre el monte. Todo se trata de la ley. Sabes que superas las bienaventuranzas inmediatamente te enfrentas a Mateo 5:17. No creas que vino a destruir la Torá. No creo que. Y luego va hasta Mateo 7 después de hablar de los mandamientos y lo que realmente significan, y luego va a Mateo 7 y sabes que tienes un montón de creyentes en Mateo capítulo 7 pensando que están entrando. Señor, Señor, abierto a nosotros, y dijo: nunca supe que te apartas de mí, tú que practicas la iniquidad. Todo el discurso de la cantidad del sermón es sobre la ley. Es increíble, quiero decir, esto es lo lejos que se está alejando de la realidad en la iglesia. Pues dentro de esto leemos lo siguiente. ¿Has escuchado la historia antes de que un grupo de cristianos pusiera un monumento de los 10 mandamientos en un espacio público? O en propiedad del gobierno, alguien dice que viola la separación de iglesia y Estado. Ahora todo lo que está diciendo aquí sigue. Estuvo de acuerdo en que este es el debate, pero luego dice que los cristianos dicen que quitarlo violaría su libertad de expresión, y hay algunas idas y venidas en la corte y ambos lados dicen algunas cosas no tan buenas sobre el otro. Enjuague y repita. El gran problema que tengo con esta declaración es que los cristianos dicen que quitarla violaría su libertad de expresión. Me preocupa que mis libertades se vean obstaculizadas aquí. Entiendo que esta publicación de los 10 mandamientos no se trata de asegurarme de que ejerza mi libertad de opinión. No se trata de eso. Se trata de la vida eterna.
De eso se trata, de lo importantes que son, se trata de traer luz a un lugar oscuro, se trata de traer convicción, se trata de dar sabiduría, se trata de dar entendimiento, es vida o muerte en esto, no se trata simplemente de mi derecho a expresar mi opinión. Importa. Publicar los 10 mandamientos es importante. Pero, ¿cuántas veces has visto a cristianos tratando de publicar el texto del Sermón de la Montaña en un lugar público? Estaría feliz de. Sobre el mandamiento que abarca todo, el compartimento que abarca todo, Yeshua nos dio un mandamiento nuevo, les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, así que deben amarse unos a otros. Exclamación aquí con el único mandamiento no suena de la misma manera, pero si vamos a crear un monumento para que sea un testimonio de nuestra fe, ¿no debería al menos ser un monumento a algo que realmente se aplique a nosotros? Mira si sale y dice que no se aplica a los cristianos los 10 mandamientos, y nuevamente te recuerdo las palabras de Hitler: los 10 mandamientos han perdido su validez. Avanzando, los 10 mandamientos son del antiguo pacto. Él nos dará este razonamiento: los 10 mandamientos jugaron un papel importante en la creación de Dios de la nación de Israel. La codicia les dio pautas morales y ayudó a separar esta nueva nación de sus vecinos. ¿Estuvo de acuerdo esto? Parte del acuerdo formal o pacto fue creado con su pueblo, pero la muerte y resurrección de Yeshua marcó el final de ese pacto y todas las reglas y regulaciones asociadas con él. Yeshua emitió su nuevo mandamiento como reemplazo de todo en la lista existente, incluidos los 10 grandes. ¿Entiendes que esto es aquí es donde estamos? Esta es la narrativa que no solo está siendo promocionada por la ACLU o por los satanistas. Esta es una narrativa que está siendo vendida por la Iglesia diciendo exactamente lo mismo que dijo una vez Hitler. Quiero construir sobre esto. Vamos a globalizarnos, quiero llevarte a China. Y el titular dice lo siguiente: las citas de Xi Jinping reemplazan los 10 mandamientos en las iglesias. Los 10 mandamientos son la base del código moral cristiano, una parte esencial de la vida de los creyentes en todo el mundo, pero se han convertido en una China atea. Esperen un segundo, chicos, traten de retroceder aquí. De acuerdo, se han convertido en una monstruosidad para el dictador del país y se eliminan de los lugares de culto y luego seguimos adelante. Aunque una iglesia autogestionada por el Estado en un condado de la ciudad del Guangyang en la provincia central de Henan ha reemplazado los 10 mandamientos con las citas del presidente Xi Jinping tras reiteradas demandas, no escapó a las reprimendas del gobierno. El partido debe ser obedecido en todos los aspectos. El Partido Comunista Chino es a lo que se refiere: tienes que hacer lo que el partido te diga que hagas. Si contradices, tu iglesia se cerrará inmediatamente, según un creyente que pidió permanecer en el anonimato en contra de su voluntad de los creyentes. Los 10 mandamientos se han eliminado de casi cada 3 autoiglesias en lugares de reunión en el país y se han reemplazado con citas de Xi Jinping. Déjame. Estamos empezando a ver si Hitler va tras los 10 mandamientos, el comunismo va tras los 10 mandamientos. Estamos viendo este disco rayado sonar una y otra vez. Los 10 mandamientos son una amenaza. Piensas en decir, cuando estaba en el jardín del Edén, fue a engañar a Eva, ¿a qué fue después del mandamiento? Dios realmente dijo. ¿Qué habló Dios? Habló los mandamientos a Adán y Eva, y San entra y cuestiona. Dios realmente dijo, ¿y qué quiere Satanás? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es no escuchar su palabra. Deslice eso a un lado. Recibe mis palabras. ¿Qué está haciendo la presidenta Xi Jinping? Apartad la voz de Dios, apartad los mandamientos del cielo, y escucharéis mis palabras. Este es el diablo en ciernes.
como extractos de su discurso en la reunión de trabajo del Departamento de Trabajo del Frente Unido Central el 18 de mayo de 2015, los valores socialistas centrales en la cultura china ayudarán a sumergirse, y esta es una cita de Geping. Así que esto es lo que está viendo ahora, que él quiere en las iglesias. La cultura ayudará a sumergir varias religiones de China, a apoyar a la comunidad religiosa e interpretar las doctrinas y enseñanzas del pensamiento religioso de una manera que confirme con las necesidades del progreso de los tiempos. Y otras palabras, adivina, oh iglesia, bendeciré la iglesia entre el pueblo chino. Sepa esto. ¿Sabes qué? Vamos a sumergir sus iglesias en el comunismo. Los vamos a ayudar para que puedan mantenerse al día, para que podamos asegurarnos de que sus iglesias estén haciendo lo mejor para toda la humanidad, para la humanidad. ¿Qué es lo mejor? Esta es la mentalidad. Y no creo ni por un segundo que ni siquiera estemos viendo esta mentalidad aquí mismo en nuestro propio país hoy. Esta es la mentalidad que estamos viendo. El creyente también reveló que se habían cerrado unas 3 autoiglesias por no implementar la demanda del gobierno de reemplazar los 10 mandamientos con la cita del presidente, porque es realmente simple: harás lo que decimos o te perseguiremos. Te cerraremos. Es asombroso. Solo pienso en el último año y medio con respecto a COVID. Te vamos a cerrar. Si no te cierran, te haremos pagar. Me refiero a cuántas iglesias fueron multadas por mantener sus puertas abiertas. Ni siquiera puedes inventar eso. Masa encuentra cientos de miles. Porque no dejarían de reunirse para darle gloria a Yeshua. Eso fue inaceptable. Es inaceptable en la ideología comunista. El gobierno ha amenazado a algunas congregaciones con incluirlas en la lista negra, lo que significa que se restringirán sus viajes y se impedirá la escolarización y el empleo futuro de sus hijos si se niegan a reformar sus iglesias de acuerdo con las políticas nacionales actuales. En otras palabras, si no dejas que ese diablo entre a tu iglesia y arrancas la santa palabra de Dios de tus paredes, tus hijos van a pagar. Nos ocuparemos de ello. Ahora piensa en eso. No somos ignorantes de los dispositivos de Satanás. Están listos para ponerse de pie. Están listos para aferrarse a los mandamientos de Dios a toda costa. ¿Mantendrás la línea cuando esta presión cae sobre ti? Esta es una realidad. ¿Dónde estamos? Está bien. El primer paso del gobierno es prohibir los dísticos religiosos y todo eso. Ya sabes, no puedes tener ninguna literatura religiosa revoloteando con esperanza y aliento, y los caminos de la sabiduría no pueden tener nada de eso. Luego desmantela cruces. Así que cualquier símbolo. Eso te llevaría de regreso a la Biblia, o incluso haría que la gente pensara en Jesús. Es inaceptable y comienza a implementar los 4 requisitos al ordenar que la bandera nacional y los valores socialistas fundamentales se coloquen en las iglesias. Luego se instalan cámaras de vigilancia para monitorear a los creyentes y las actividades religiosas. Estoy muy emocionado por eso. El último paso es reemplazar los 10 mandamientos. El último paso es reemplazar los 10 mandamientos con discursos de pago de Gigi. El predicador dio su análisis de la situación en 3 autoiglesias. Escucha esto: el objetivo final del Partido Comunista es convertirse en Dios, y ahí está. Escúchame, esta actividad que ves para erradicar la palabra de Dios, que es su voz, es el poder de Dios. Está entrando el enemigo para tomar el trono. Ser adorado. Quiere adorar a los comunistas, quiere ser Dios, no hay debate sobre eso. Déjame compartir contigo un titular no muy reciente. Esta es una captura de pantalla. YouTube bloquea los vídeos de los 10 mandamientos de PragerU, restringe a audiencias maduras. Escuche esto: YouTube está restringiendo el acceso a los vídeos de PragerU sobre los 10 mandamientos, etiquetándolos como contenido para adultos que es inapropiado para audiencias sensibles. Pero no importa el hecho de que sus hijos de 8, 9 y 10 años tengan acceso gratuito a la pornografía. Deshabitado.
No importa que estemos preocupados por esto para que entiendan los 10 mandamientos. El enemigo se cierne sobre este es el objetivo. Este es el objetivo final. Nosotros tenemos que ser conscientes de esto, tenemos que despertar en cuanto a lo que está pasando. Quiero llevarte a Jeremías 6. Y lo leeré, y luego comentaré. ¿A quién hablaré y advertiré, para que en verdad oigan sus oídos incircuncisos, y no puedan prestar atención? Y aquí, la palabra del Señor les es afrenta. No se deleitan en ello. Y miras a nuestra nación. ¿Qué está pasando ahora? No tienen deleite. Es ofensivo, solo ver un monumento de los 10 mandamientos en cualquier lugar es repulsivo. Para los habitantes de este país en este momento, tienes tipos literalmente conduciendo autos hacia los monumentos de los 10 mandamientos para sacarlos. Esa es la locura de lo que vemos. Hay tanto odio. No quieren someterse a Dios, no quieren ver las palabras de Dios. Quieren sacar a Dios, quieren sacarlo de la tierra. Ahora aquí está la cosa, cuando enviaron a Jeremías fue enviado a proclamar las mismas cosas de las que les estoy hablando. Los 10 mandamientos que fue enviado a proclamar. Necesitas arrepentirte y volverte de tus malos caminos. Pero cuando esa nación había llegado a este punto, cuando ellos habían llegado al punto donde estaban tan fuera de la línea y no querían oírlo, y fueron repelidos y ofendidos por sus mandamientos. Fue entonces cuando el juicio se avecinaba. Dios está enojado con los malvados todos los días. Si no se vuelve hacia el Señor, afilará su espada y tensará su arco. Él te va a sacar. Y entonces llegamos a entender lo cerca que estamos. Esta situación que nos tiene que impresionar más para compartir el Evangelio. Compartir la misericordia, el perdón, la esperanza, la belleza que está en el Evangelio, en Yeshua, en Él. Y tenemos que dar la vuelta. Y los 10 mandamientos deben publicarse en todas partes. Esta es nuestra guía. Isaías dice esto ahora: ve a escribirlo delante de ellos en una tabla y anótalo en un rollo para que sea por un tiempo, por los siglos de los siglos. Y voy a parar aquí. El Señor se lleva a Isaías el profeta, lo está enviando con un mensaje. Observe lo que le encargó hacer. Esto es un pequeño dato de ironía. Móntelo delante de ellos en una tabla. Así que cuando Israel fue al monte Sinaí, ¿qué recibieron? Ellos recibieron la ley escrita en tablas literalmente, y luego continúa y dice: y anotó en el rollo que también se les dio lo que llamamos el libro de la ley. Es real, tienes que seguir esto porque el Señor está siendo inteligente aquí. Y entonces envió a Isaías a una generación pecadora y le está diciendo que lo escriba en una tablilla anotada en un pergamino. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿En qué es esto? Que este es un pueblo rebelde, son niños mentirosos, niños que no escucharán la ley del Señor. Mira que es una generación rebelde, que es un hijo mentiroso, que no escuchará sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Su voz. No escucharán la palabra del Señor. Esto es lo que era estar en esas cosas. Absolutamente asombroso el versículo 10. Los que dicen a los seres que no miren en los beneficios, no nos profeticen cosas rectas, háblenos cosas suaves, profecías, engaños, quítense del camino, desvíense del camino, hagan cesar de delante de nosotros el Santo de Israel. Esta es la declaración. Cada vez que alguien entra en una orden judicial, se le da la orden de quitar los 10 mandamientos. Eso es lo que han declarado. Ellos han hecho esta declaración. No creo que realmente entendamos cuán grave es nuestra situación. Esta nación ha declarado que no quieren al Santo, quieren que el Santo cese de ellos, quieren sacarlo de esta tierra. José a las 8:12 le he escrito las grandezas de mi ley. Pero fueron considerados cosa extraña. Sabes que la Salma dice: abre mis ojos para que pueda ver grandes cosas de tu ley. Esta serie trata de esto. Se trata de profundizar e ir bien y descubrir las grandes cosas de la ley de Dios, y eso es lo que vamos a hacer. Y dicho esto, vamos a cerrar.